de pronto. Pero de lo que se trata ahora, por lo pronto, es de conversar con nuestros dos primeros invitados, que son altos responsables en el Congreso de la República, sobre todo el oficial mayor, que es el señor José Che Vasco, que está con nosotros, y el señor Pablo Noriega, quien es el director general de Administración. Y si los hemos invitado es porque han habido denuncias que han naturalmente conmocionado a la opinión pública respecto de gastos en adquisiciones y en contratos que se habrían realizado en el Congreso durante los últimos tiempos, algunos de los cuales han sido justamente suspendidos después de que se formularan críticas. Vamos a escuchar el punto de vista de las dos principales autoridades que tienen que ver con las decisiones administrativas en el Congreso. Comenzamos saludándolo, señor Che Vasco, buenos días, señor Noriega, buenos días, gracias por estar acá en RPP. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Estamos ante 4 casos principalmente. Todo esto comenzó con el descubrimiento de que se había subido considerablemente el gasto en alimentación para los congresistas, particularmente días de pleno, con una modalidad diferente. Eso ya se dio marcha atrás, que es una manera de reconocer que algo se había hecho mal. Junto a eso apareció después un tema de alfombras, un tema de televisores y un tema de contratación de una playa de estacionamiento. Y se dejó de lado algo que se mencionó en algún momento, gestiones para ver si es que se adquirían seguros para las viviendas particulares de los congresistas. Creo que se dejó de lado eso. Respecto de las alfombras, hay un dato preciso sobre el que yo quisiera comenzar. No es el más importante, pero es preciso. Quienes han investigado, y hay que decir que esto es una revelación hecha por el programa Panorama del Canal 5 que dirige nuestra compañera Mávila Huertas, aquí presente, lo que más me ha sorprendido a mí es que quienes investigaron sobre la empresa que ganó la concesión para vender, creo que 1.500 metros cuadrados de alfombras al Congreso, resultó que era una pollería. O sea que el procedimiento administrativo se ha hecho tan mal que se ha terminado por darle la buena pro a una empresa con una dirección falsa. ¿Qué ha podido pasar respecto de ese caso concreto? Luego hablaremos de otros aspectos. Entre las cosas importantes que nos aclare es la cronología, porque usted ha entrado en funciones en agosto recientemente y muchas de estas decisiones vienen de antes. Pero comencemos con el tema de las alfombras, por favor, una cosa sumamente puntual. Para efectos de tener una precisión de la información, nuestro director general de Administración va a explicar sobre el particular. Pero antes de ello quiero manifestar lo siguiente. El Servicio Parlamentario del Congreso tiene un área exclusivamente de compras que está dentro de la Oficina de Logística. Pero todo el procedimiento, a pesar de que nuestro director general de Administración recién tiene un mes y medio en el cargo, puede dar explicaciones cronológicas sobre el particular. Muchas gracias, señor oficial mayor. Solo para precisar, para que los oyentes lo tengan claro, ¿este proceso de compra fue hecho en qué fecha exacta? Voy a explicar la cronología de este evento. Fue considerado en el plan anual del 2022. ¿Para este año? El año pasado fue considerado en la parte de planificación, porque se planifica un año antes toda la parte de la ejecución del gasto. Sí, claro, pero la compra de las alfombras, el proceso, como decía Fernando, ¿esto se lleva a cabo cuándo? El año pasado. El año pasado. Exacto. ¿A comienzos, a finales del año pasado? A finales del año pasado. Octubre 2022, exacto. Sí. Entonces, en primer lugar, quería explicar que para este proceso existe todo unos procedimientos que son señalados en la ley de contrataciones y su reglamento, y que de acuerdo a la transparencia hubo una gran pluralidad de postores, como manifestaba el día de ayer en una entrevista. Total, se presentaron 13 postores. De los 13 postores, después de la selección, hay que recordar que el responsable de llevar a cabo el proceso no es el área logística, sino el comité de selección, quien está investido de toda... ¿Y qué depende de qué autoridad? Son autónomos. Son autónomos. ¿Pero en qué oficina se sitúan ellos? Ellos se sitúan, es nombrado por el área de logística, son autónomos en la toma de decisiones. Pero son empleados del Congreso. Son empleados del Congreso. O sea, están bajo una línea de jerarquía que pasa por usted. Pero lo bueno es que ellos no reciben ningún tipo de influencia, ningún tipo de presión de nadie para poder hacer
su trabajo técnico. Correcto, pero cuando alguien hace mal el trabajo, entonces simplemente hay que cambiarlo. Y ustedes están aquí para hablar de ese tema, así que supongo que alguna responsabilidad asumen directamente. Si me permite, justamente dentro de este tema de fortalecimiento del control interno, que es una tarea de todas las entidades públicas, nosotros estamos asumiendo y fortaleciendo el control interno, de acuerdo a los 3 ejes, ¿no? Mejorar la cultura organizacional, particularmente en la creación de valores, de principios, el gestionar los riesgos, que también tenemos que ver y gestionar los riesgos por cada una de las áreas, particularmente que en toda entidad los riesgos están en el área logística, y el otro tema, el seguimiento, evaluación y monitoreo. Son consideraciones genéricas, importantísimas. Pero estamos ante un punto concreto que yo le pregunté, que si bien no es el más relevante, permitirá comprender cuál es el origen de estos desaciertos. Porque verdaderamente si hay todo este procedimiento, toda esta complejidad y esta autonomía, y se termina comprando alfombras, 1.500 metros cuadrados, a una pollería, bueno, sabemos que en el Perú había universidades que funcionaban en pollerías antes, antes de que la SUNEDU exista. Quizás ahora vuelvan a existir otra vez, no lo sabemos. Pero en todo caso, que el Congreso, con los oficiales que tiene y con la experiencia que tiene, compre alfombras y otorga una buena pro entre 13 candidatos, según nos ha dicho usted, a alguien que está domiciliado en una pollería, francamente, por decirlo menos, llama la atención y necesitamos una explicación un poco menos genérica, sí, señor Noriega. Permítame, yo creo que acá es importante también que el Estado se modernice, y hay entidades del Estado como la OCE, que es la que hace la inscripción y validación de los datos de los proveedores del Estado. ¿Falló la OCE? Yo creo que no falló, creo que está en un proceso de mejora continua, porque acaba de sacar en este momento un aplicativo que se llama Compras Inteligentes. Entonces, cada vez el Estado viene modernizándose y viene sacando herramientas. Pero esas son las grandes leyes sacando de reforma. Señor Noriega, el punto en concreto es, ¿reconoce usted, o el señor Chevasco, cualquiera que quiera usar la palabra, reconoce que esa compra estuvo mal hecha? Tómese su tiempo para contestar, porque veo que tiene algunas dificultades para hacerlos. Tenemos que ir a una pausa, así que nos contestará después de escuchar a los anunciantes de RPP qué pasó en ese caso específico de la compra de alfombras vía una buena pro entre 13 candidatos a una empresa fantasma. Quisiera que nos explique eso para ver cómo funciona la administración del Congreso bajo su responsabilidad. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con el oficial mayor José Chevasco y con el director de la administración, señor Pablo Noriega. Nuestra conversación entonces con los responsables del Congreso, responsables administrativos e institucionales, y había quedado planteada la pregunta específica sobre las alfombras, no porque sea más importante que otra, sino porque hay un tema puntual ahí que revela una manifiesta negligencia de alguien. Correcto. En primer lugar, quería manifestar que esa compra finalmente no se realizó. Porque hubo periodistas que supieron denunciar, quizás, No precisamente por ello, sino que los órganos técnicos han estado haciendo un seguimiento desde la firma del contrato y se vio que el proveedor no estaba cumpliendo con lo que había firmado. ¿Y se han logrado tanta perspicacia? ¿Por qué no lo publicaron? ¿Por qué tenemos que enterarnos de eso ahora o cuando el programa Panorama lo difunde? De repente sí faltó mejorar nuestra línea de comunicación, sin embargo... ¿Mejorar o tenerla? Mejorar. Porque no es que fuera mala, sino que fue nula. No se informó de esto a nadie. Nosotros tenemos una página web donde comunicamos todo y transparentamos todos nuestros gastos. En el caso preciso de este señor, yo quisiera decir que se contrató en primer lugar porque la ley así lo permite. Dice que cualquier persona que esté inscrito en la OCE y que tenga RNP vigente y también tenga su RUT activo que comprueba que tributa, puede participar. Además, también él presenta una declaración jurada y bajo el principio de veracidad, el comité, me imagino que le dio toda la oportunidad para que pueda participar y ser un proveedor. ¿No se verifica la sede? Sí, a ver, un momento, ¿no? Porque el día de ayer conversábamos, señor Noriega, y le decía, alguien tiene que hacerse responsable. Claro. Es decir, esta es una cadena de excusas. No.
En la web ustedes publicaron que no se había vendido, denunciaron, le dijeron a la OCE, oye, tu proveedor funciona en una pollería, no funciona o no cumple, han pasado 25 días y no nos ha entregado las alfombras. La respuesta inmediata que ha habido de parte del Congreso ha sido solicitar al Contralor que se haga específicamente un control sobre estos procesos. ¿Y la Contraloría acompaña este tipo de compras? Nosotros particularmente como política solicitamos al órgano de control que depende exclusivamente de la Contraloría para que haga un control concurrente sobre todas nuestras adquisiciones. También depende mucho de la capacidad operativa que tenga la Contraloría para poder hacer. ¿Esta compra y las otras han tenido control concurrente? El 90% de las compras que realiza el Congreso tiene control concurrente. ¿Esta tuvo? Yo, si mal no recuerdo, esta ha tenido un control concurrente. Por eso, el problema es mayor. Control concurrente de la Contraloría, un proveedor inscrito en la OCE, y a la hora de la hora ni se entregan las alfombras y encima descubrimos estos detalles sobre el proveedor, que no era una empresa precisamente que vendía alfombras, sino pollos a la brasa. Mávila, es que si observamos las formalidades... Perdóneme, no, es que le estamos pidiendo formalidad, señor Noriega. Lo que le está reclamando la ciudadanía del Congreso es formalidad. Y la formalidad es precisamente lo menos que ustedes están ofreciendo. Las formalidades dentro del proceso, y como repito, el comité que es autónomo, las ha realizado, las ha llevado a cabo. Que han habido debilidades que justamente han sido determinadas y han sido expuestas por los medios de comunicación. También por nuestra parte ha habido una acción. Nuestra acción ha sido inmediatamente sancionar, porque hemos aplicado la penalidad, hemos cobrado ya un cheque de 31.500. Estamos por denunciar a este proveedor y estamos sacando una serie de medidas para fortalecer... Claro, han cobrado un cheque de 31.000 soles por alfombras que cuestan más de 200.000, pero no hemos pagado, por lo menos. Está bien, pero han cobrado y no tienen las alfombras, ¿se da cuenta? Claro, pero no hemos pagado absolutamente nada. Pero recuerdo y quiero por favor manifestar que quedaron 5 seleccionados. De los 5 seleccionados, los precios que ofrecieron eran mayores. Y el día de ayer se dijo que esto no era una instalación de alfombras sencilla o simple, era una instalación de alfombras que era para 6 ambientes, 1.600 metros, y con cables y era y demás. Pero es una razón de más, pues, para verificar las cosas. Claro. Lo que sigue pareciendo una cosa incomprensible es que la buena pro a 13 candidatos, entre 13 candidatos, se haya dado a alguien que no tiene una sede. Eso es una cosa inaceptable y quien es responsable de eso debe ser sancionado de la manera más drástica, porque de lo que se trata, ustedes comprenderán, es de restablecer la confianza en el Congreso. Y aunque esto no es un hecho político, y quizás es cierto, no lo sé, que el señor Williams y la mesa directiva no sabían nada, eso nos lo dirá el señor Chevasco, de todas maneras termina por dar una imagen que ya es pésima, porque usted sabrá que la tasa de aprobación del Congreso es de 6%. Estamos ante un récord histórico, de manera que la administración no está contribuyendo a que los ciudadanos crean que lo que pasa en el hemiciclo y lo que pasa en la institución parlamentaria se hace de una manera rigurosa. Permítame, por favor, ir a una pausa y retomamos nuestra conversación sobre otros de los aspectos que nos dio cuestión. 37 estamos conversando con 2 autoridades del Congreso de la República, el oficial mayor José Chevasco y el responsable de la administración, el señor Pablo Noriega, quien debía darnos algunos detalles explicativos de lo que ha sucedido, de las consecuencias que ustedes sacan y si consideran que deben ustedes presentar disculpas también, porque esto descredibilizan al Congreso, porque la gente no hace distingos entre administración y políticos, considera que acá las cosas se están haciendo mal por falta de autoridad. No, sí creo que es conveniente que la ciudadanía sepa que el Congreso está en este momento en un proceso de reorganización del área administrativa para mejorar nuestro proceso, fortalecer el control interno, simplificar también nuestros procesos y hacer esa autocrítica, que todo dinero público tiene que ser bien ejecutado y rendir cuenta, que es una tarea de todo funcionario público. Definitivamente, si han habido errores, nuevamente estamos orientando todo nuestro esfuerzo en tratar de hacer esa corrección.
para evitar futuros problemas de esa naturaleza y también poder comunicar de forma oportuna a la prensa. Yo creo que la actividad que realizan ustedes para nosotros es muy beneficiosa, ya que colabora en salvaguardar cualquier problema o indicio de corrupción. Y aquellos funcionarios que resulten responsables de esta mala acción o de este evento van a ser sancionados con todo el peso de la ley, como corresponde, porque aquel dinero es de todos los peruanos y tenemos que salvaguardar los recursos del Estado. Ahora, toda esta crisis, Mávila, comenzó con el descubrimiento de gastos para mejorar la comida en el Congreso. El famoso buffet. Ahora, quería simplemente, Fernando, antes de que desarrollaras la pregunta, preguntarle al señor Chevasco, ¿está seguro de que todas estas adquisiciones, entre el buffet, las alfombras, los televisores, la playa de estacionamiento, han tenido control concurrente de la Contraloría? ¿Estás seguro? Según lo que se me ha informado, porque yo no estoy bajo este tipo de procedimientos logísticos y administrativos. Nuestras nos indican que no hubo control concurrente en el caso concreto, por ejemplo, de las alfombras. ¿Usted podría decir que sí? Discúlpeme, en este momento no podría confirmar. Pero lo dijo antes de la pausa, por eso le pido por favor que lo verifique, porque nos voy a verificar y voy a rectificar. Que lo desmiente. Voy a verificar y rectificar. No sabe entonces. En este momento no tengo la seguridad y no quiero caer en un error. ¿Quién designa a los representantes del órgano de control interno en el Congreso? Bien, hay una comunicación, por ejemplo, existe en este momento ya una comunicación de la Contraloría General de la República poniendo en conocimiento del Congreso una terna para que la mesa directiva decida sobre quién va a ser el funcionario de la Contraloría que va a dirigir la Oficina de Control Interno en el Congreso. Ahora, post-compras. No, esta es una documentación que llegó, me parece, en enero, en quincena de enero, para que la mesa directiva evalúe a esa terna. Entonces, ¿por qué? Porque ya se cumplió el periodo de 3 años en el cual estuvo designado la última jefa de control interno. El encargado de estas compras, digamos, quien tiene que auditar estas compras, ¿quién lo designó? Ya. La Oficina de Control Interno es la que realiza los procesos de control de los procesos administrativos. ¿Quién designa la Oficina de Control Interno? La Contraloría General de la República. Y ahí está, el jefe de esa oficina es un representante, funcionario de la Contraloría General de la República. Entiendo que el día de hoy, que hay mesa directiva por la tarde, se va a designar ya al jefe de la Oficina de Control Interno, tomando en cuenta la terna que ha enviado la Contraloría General de la República al presidente del Congreso. Mávila, no sé si tienes otra pregunta sobre eso. Hay una información importante también que aparece el día de hoy en el diario El Comercio. Cito la fuente porque dice: fuentes de la Contraloría, es lo que dice la nota del Comercio, dice, sin embargo, apuntaron que la tarea se enmarca en una ley, la ley 3742 del año 2018, que estableció la independencia, como ustedes señalaban, de los órganos de control institucional de entidades sujetas a control, salvo el caso del Congreso de la República. Esto quiere decir que en el caso del Parlamento, la Oficina de Auditoría Interna depende de la mesa directiva. La Contraloría podrá indagar y recopilar información, pero según las fuentes consultadas, el jefe de la citada dependencia legislativa no reportará al órgano de control nacional, sino al propio legislativo. Totalmente. Mira, la dependencia efectivamente de la Oficina de Control Interno depende del presidente y de la mesa directiva. O sea, hay una dependencia, digamos, ahí funcional. Entonces, ¿es cierto o es falso lo que ha dicho el señor Williams o lo que ha dicho usted el día de hoy, que no tiene que ver nada, para nada, la decisión o la mesa directiva en este asunto? No, la mesa directiva no conoce el detalle de los procedimientos de adquisición de bienes y servicios que realiza la Oficina de Logística del Congreso, no las conoce. Pero es cierto que el presidente del Congreso y los órganos administrativos están sujetos al control de la Oficina de Control Interno del Congreso. Entiendo, Pablo, de que te llegan permanentemente recomendaciones de la Oficina de Control Interno respecto a aspectos administrativos, porque ellos controlan el funcionamiento de la administración del Congreso. Sí. Acá está claramente la información. El jefe de la OCE y el Congreso lo designa. La ley establece que es designado en el Congreso. Claro, designado a propuesta de la Contraloría que envía una terna.
El punto es que, y les agradecemos, y seguramente nos faltó tiempo para explorar y para analizar las otras compras, pero el punto es que después de haberlos escuchado y con toda esta exposición administrativa y burocrática, déjenme decirles que el tema no funciona. No está funcionando, no es el primer escándalo y todavía no hay una respuesta contundente, ni una claridad, ni algo que permita a los ciudadanos entender cómo se manejan las cuentas y las compras en el Congreso. Gracias a ambos por estar aquí. Fernando. Más, si que me permites, Mavira, que sí, claro. El presidente Williams ha pedido a la Contraloría realizar un proceso de auditoría. Sí. Si pide que se haga, es porque no se ha hecho. No, ha pedido... Porque si no, no lo pediría Williams, pues. Claro, interpreto que la actitud del presidente es reforzar las acciones de control. Claro, que leemos es que él ha pedido que haya una auditoría hecha sobre la adquisición de alfombras, las pantallas, el estacionamiento y el servicio de alimentación. Yo lo interpreto como una... Los cuatro grandes rubros, sí. Y antes de terminar, unos segunditos, creo que la administración del Congreso no está colaborando eficientemente para mejorar la imagen del Congreso. Está en reorganización de la Dirección General de Administración, la parte de compras es bastante sensible, y hay que poner mayor esmero para que el trabajo administrativo no le genere más problemas políticos de los que ya tiene el Parlamento Nacional. Y el dinero tomar en cuenta que es el de los contribuyentes. Muchas gracias, señores, por haber estado con nosotros en Ampliación de